Tepei era un solitario perdedor que se deprimió después de la muerte de sus padres. Sin embargo, su vida cambió repentinamente cuando fue adoptado por su abuelo multimillonario, que lo mimó con mujeres que querían casarse con él y conquistarlo. Sí, chico. Una mañana, mientras desayunaba con sus padres, vieron en las noticias que una pareja rica había tenido un accidente tras ser atacada. Sus padres pensaron que fue un incidente desafortunado y expresaron su preocupación. Sin embargo, a Tepei no le importó y señaló que estaban a salvo, ya que solo las personas ricas estaban siendo atacadas. Y luego su padre le preguntó qué haría si alguna vez se encontrara en una situación así. Por supuesto, la pregunta no tenía sentido para él, ya que estaban tan arruinados como tu ex. Sin embargo, causando que su padre se riera de lo ingenuo que era. De repente, Tepei se levantó y salió corriendo de la habitación, dándose cuenta de que casi llegaba tarde a la escuela. Una vez que estuvo listo para irse, intentó llevar su patinete, pero su madre salió de la casa y le dijo que no lo llevara. Después de una breve discusión con la mujer firme, Tepei tomó su bicicleta en su lugar. Luego se despidió de sus padres, sin tener idea de que sería la última vez que los vería con vida. 2 meses después de que sus padres se dieran de baja de la vida, Tepei visitó sus tumbas para informarles que su abuelo, de quien estaba distanciado, lo iba a adoptar. Después de hablar con sus padres, se paró junto a un acantilado con vista a la ciudad. Notó un carruaje siendo perseguido por un automóvil lleno de matones. Inmediatamente, la pregunta de su padre sobre qué haría en tal situación vino a su mente, y decidió que en lugar de quedarse al margen, se convertiría en Batman. Al momento siguiente, corrió hacia su bicicleta y comenzó a perseguirlos como si tuviera una vida extra en casa. Mientras tanto, los matones se habían acercado más al carro y rompieron la puerta en pedazos, asustando al embajador de Sandía que estaba adentro. Afortunadamente, antes de que pudieran atacarla, Tepei llegó y trató de jugar al héroe, pensando que su protección argumental era tan infinita como su resistencia. Como era de esperar, no era lo suficientemente fuerte para vencer a los hombres, y justo cuando uno estaba a punto de dispararle, el conductor del carruaje intervino. Mientras el viejo luchaba contra ellos, una de las ruedas del carruaje se desprendió, causando que se inclinara y que la chica dentro casi cayera. Tepei se apresuró para salvar a la chica, pero la suerte no estaba de su lado, y antes de que se dieran cuenta el carruaje se estrelló, así que fueron lanzados por el acantilado. Creyendo que su joven ama querida estaba muerta, el Alfred de Walmart decidió descargar su ira en el último matón, que fue lo suficientemente tonto como para apuntarle con un arma. Algún tiempo después, Tepei se despertó en el bosque, sorprendido de estar vivo a pesar de haber caído desde tal altura. Su atención pronto se centró en la chica a la que había salvado cuando se dio cuenta de que estaba apretando sus pechos como si fueran pelotas antiestrés. Sin embargo, en lugar de retirar su mano, dejó que su curiosidad prevaleciera y les dio algunos apretones más. Al instante siguiente, la chica misteriosa se despertó y el descarado degenerado rápidamente actuó como si no estuviera haciendo nada malo. Le preguntó si se sentía bien, y en respuesta, la chica preguntó dónde estaba y quién era ella. Esto lo llevó a creer que ella había perdido la memoria debido a la caída, pero la chica lo sorprendió riéndose y admitiendo que estaba bromeando. Luego se presentó como Charlotte Hasselring, antes de informarle que sabía lo que su mano errante había estado haciendo con ella. Tepei juró que tenía una idea equivocada sobre sus intenciones y, sorprendentemente, ella le creyó. Finalmente encontraron una salida del bosque y regresaron al camino donde esperaba el mayordomo de Charlotte. Antes de separarse de su caballero de brillante armadura, Charlotte le agradeció por salvarla y le besó la mejilla antes de que él pudiera reaccionar. Más tarde, Tepei llegó al establecimiento de su abuelo, pero como parecía que había estado nadando en un basurero, se le negó la entrada. Trató de explicar a los guardias que era el invitado de su jefe, pero los hombres no le creyeron. Afortunadamente, su abuelo apareció justo cuando estaban a punto de llamar a la policía y les dijo a los hombres que lo dejaran entrar. Uno de los guardias se desmayó del susto al darse cuenta de que Tepei había estado diciendo la verdad, pero Tepei ignoró al dramático y se acercó a su abuelo. Se disculpó con el viejo por llegar tarde y luego le preguntó si era cierto que la muerte de sus padres no había sido un accidente. El anciano asintió sencillamente en respuesta a su pregunta y mientras comenzaban a caminar, le preguntó a Tepei qué pensaba hacer una vez encontrara al responsable de la muerte de sus padres. Tepei respondió que canalizaría su lado más vengador y tomaría venganza sobre las personas que asesinaron a sus padres, pero su abuelo le aconsejó que no lo hiciera. Le dijo que hacerlo solo marcaría el comienzo de un ciclo interminable de venganza, causando que Tepei preguntara enojado si no le importaba que su hija estuviera muerta, y Shin respondió que lo único que importaba era que lo tenía. Cuando comenzó a alejarse, la criada que había estado actuando como un maniquí todo el tiempo, habló. Le dijo a Tepei que tenía que cambiarse de ropa antes de poder saludar a los invitados, y fue entonces cuando Ishin preguntó por qué se veía así. Tepei explicó que se había ensuciado mientras salvaba a alguien, lo que sorprendió al anciano y lo hizo reír. Luego le dijo a Tepei que no tenía que cambiarse de ropa, ya que la suciedad en ellas era un símbolo de honor y quería que la gente lo viera. Poco después, Ishin llevó a Tepei a una habitación llena de personas vestidas con ropa elegante, y para sorpresa de Tepei, lo presentó como su heredero y sucesor de su imperio.
La gente no tomó en serio las palabras de Ishin, ya que Teppei se veía sucio, pero el anciano les dijo que no juzgaran. Explicó por qué Teppei se veía así y le pidió a Teppei que le dijera a quién había salvado en su camino allí. Teppei les dijo que era Charlotte Hasselring, sorprendiendo a todos en la sala, ya que Charlotte resultó ser una princesa, pero Teppei no lo sabía. Su abuelo lo elogió por un trabajo bien hecho y pidió a sus invitados que disfrutaran de la fiesta mientras Teppei se cambiaba de ropa. Cuando estuvieron solos, Teppei le preguntó a su abuelo por qué lo nombró su sucesor cuando sabía que solo le permitió adoptarlo porque quería su ayuda para vengarse. Ishin le dijo que calmara sus nervios y le explicó que si quería vengarse, necesitaba aliados. Dijo que esas personas en el salón de banquetes harían cualquier cosa por estar en su buena gracia y que si jugaba bien sus cartas, tendría todos los aliados necesarios. Con esto en mente, Teppei regresó al salón de banquetes para mezclarse con los invitados y, tal como había dicho su abuelo, la gente acudió a él como ovejas. Teppei estaba abrumado por la atención, pero afortunadamente alguien vino a su rescate y con una palabra, los buitres hambrientos se fueron. El hombre se presentó como Vincent y preguntó a Teppei si quería conocer a sus hijas, a lo que Teppei respondió que sí. Justo en ese momento, una joven salió de detrás de Vincent y se presentó felizmente como María. Vincent preguntó dónde estaba su hermana Silvia, y María le dijo que se había ido hace un rato. Después de que Vincent y María se fueron, Teppei se vio rodeado por los otros invitados una vez más, pero logró escaparse de ellos y se escondió en otra habitación. Mientras estaba allí, la criada Yu le dio un vaso de agua, y mientras le hacía preguntas sobre sí misma, su atención se dirigió a la ventana. Al mirar afuera, vio a una chica rubia practicando esgrima y se emocionó, así que agarró su espada y salió corriendo a encontrarla. Elogió su habilidad y dijo que siempre había querido enfrentarse con un esgrimista, así que Blondie lo complació atacándolo. Teppei se defendió con facilidad, y mientras luchaban, quedó claro que eran un duelo igualado. Desafortunadamente, su pequeña sesión de sparring fue interrumpida por Ishin, Vincent y María. Luego se reveló que la chica rubia era Silvia, la hija mayor de Vincent, y también era la chica que Ishin había elegido para ser la novia de Teppei, lo cual sorprendió a Teppei. Un poco después, Teppei dejó la fiesta con Ishin y Yu, pero como estaba tan agotado, se quedó dormido sobre las magníficas melones de Yu. No se despertó hasta que llegaron a casa y se disculpó con Yu por babear sobre ella. Cuando salió de la limusina, se quedó atónito por la magnificencia de la mansión, y tuvo que recoger su mandíbula del suelo cuando Ishin le informó que ya no residía allí. Antes de que Teppei pudiera cuestionarlo, el anciano le deseó buenas noches, dejándolo solo con Yu. La sirvienta luego llevó a Teppei a la casa, donde más sirvientas estaban alineadas para darle la bienvenida a casa como su nuevo amo. Además de sorprenderse por su presencia, Teppei también estaba incómodo de que se refirieran a él como amo, así que pidió que lo llamaran por su nombre. Yu trató de rechazar su petición, pero Teppei insistió y, como no tenía otra opción, aceptó. Luego lo llevó a su dormitorio y le dijo que su habitación estaba al lado, alentándolo a llamarla si necesitaba ayuda. Después de que se fue, Teppei se recostó en su cama, recordando los incidentes del día. Un poco después, llamó a Yu para que le trajera un poco de leche. Le agradeció por la leche y luego preguntó si era común que los élite organizaran matrimonios entre sus hijos sin su consentimiento. Yu le dijo que no podía hablar por los otros aristócratas, pero le explicó que su abuelo había arreglado su compromiso con Silvia después de considerar a ambos. Esto hizo que Teppei señalara que no sabía nada sobre Silvia, así que Yu le dijo que Silvia era una aristócrata del reino de Hermesh y le aseguró que era una gran abadesa. También le contó otras cosas sobre Silvia, pero Teppei dijo que lo que más le interesaba era su personalidad. Dijo que no podía casarse con alguien de quien no sabía nada y agregó que mientras chocaban espadas, sintió que Silvia estaba triste. Cuando Yu no dijo nada, él preguntó si estaba bien para él rechazar a Silvia como su prometida, y ella le dijo que la decisión era suya. Al día siguiente, Teppei fue despertado por sus sirvientas, quienes inmediatamente comenzaron a prepararlo para la escuela. Cuando lo desnudaron, entró en pánico y se alejó para poder esconder su mini Excalibur de sus ojos curiosos. Más tarde fue escoltado a la limusina que lo esperaba y se sorprendió al enterarse de que Yu iba a la escuela con él. Durante el viaje a la escuela, alguien pasó en una motocicleta y Teppei le preguntó a Yu si podía conseguir una. La criada le dijo que era peligroso conducir una motocicleta, pero Teppei juró que era casi tan bueno como un corredor de gran premio. Aún así, la criada se negó, diciendo que podría chocar y lastimarse, por lo que propuso que usaran la influencia de su abuelo para conseguir una moto que no se cayera. Poco después llegaron a la escuela y Teppei quedó asombrado por lo grande que era el lugar, ya que nunca había imaginado asistir a una escuela para la élite de Japón. Todavía estaba admirando el entorno cuando se dio cuenta de que los que lo rodeaban lo miraban como si fuera el último modelo de Tesla en exhibición. Confundido, preguntó a Yu por qué lo estaban mirando, y ella explicó que era porque sabían que él era el heredero del Imperio Arema, gracias al nombre claramente escrito en el costado de la limusina. Incapaz de manejar la atención, Teppei salió corriendo antes de que Yu pudiera hacer algo, y dejó de correr cuando llegó a la cafetería.
Después de recuperar el aliento, se dio la vuelta para irse, pero accidentalmente chocó con una chica que pasaba con sus amigas. Tepai se disculpó por no mirar por dónde iba, pero pronto se distrajo con la ropa interior de la chica y se quedó en blanco mientras ella le hablaba. Cuando sus amigas se pusieron a su lado, este descarado mirón también se tomó su tiempo para admirar su ropa interior. Finalmente se levantó y Seika, la chica con la que se topó, señaló que violó las reglas de la escuela porque su primer botón estaba desabrochado. Ella dijo que lo dejaría ir ya que era un estudiante nuevo, ya que ella era la presidenta del club social. Después de que las chicas lo dejaron solo, Yu lo encontró y lo llevó a ver al director, quien estaba encantado de tener en su presencia al hijo del mayor benefactor de la escuela. Después de presentarlo al director, ella lo llevó a clase, y cuando se presentó a sus compañeros de clase, ellos comenzaron a admirarlo. Después de su primera clase, un chico que se presentó como Nezu se acercó a Teppei, pero los otros estudiantes lo apartaron antes de que pudiera concluir su presentación. Mientras se emocionaban por él e intentaban hacerse amigos de él, Charlotte, que pasaba por el aula, lo vio. Emocionada de ver a su caballero de brillante armadura, Charlotte entró al aula y se acercó sigilosamente a Teppei, cubriéndole los ojos y pidiéndole que adivinara quién era ella. Teppei dijo que no podía, pero cuando ella presionó sus trenzas contra su espalda, fue golpeado por una sensación de déjà vu. Cuando Charlotte se paró frente a él, le agradeció por salvarla y se lanzó sobre su cuerpo antes de que él pudiera detenerla. Sin embargo, en lugar de caer al suelo, de alguna manera terminaron en una posición muy comprometedora encima de su escritorio. En el momento siguiente, Sylvia entró en la habitación queriendo saludar a Teppei, pero cuando lo vio con Charlotte, lo llamó un cerdo culto y luego se fue corriendo. Esto dejó a Teppei preocupado por cómo explicaría la situación a ella, pero a Charlotte no le importó y le dijo que le mostraría el lugar durante el almuerzo. Mientras tanto, la noticia de que Teppei era el heredero del Imperio Arema llegó a Seika, y ella se molestó por haber perdido tiempo hablando con él. Parecía que ella tenía un conflicto con los Aremas y no quería relacionarse con ellos de ninguna manera. Durante el descanso para el almuerzo, Teppei y Charlotte tomaron té en la azotea, y ella le contó cosas sobre la escuela. También le aconsejó unirse al club social, diciendo que haría amigos si lo hacía. Justo cuando Teppei le agradeció por su consejo, vio a Sylvia caminando hacia el gimnasio de la escuela, vestida con su equipo de esgrima. Su prolongada mirada a Sylvia hizo que Charlotte preguntara si la conocía, y él explicó que estaban comprometidos. Al escuchar que estaba comprometido con Sylvia, el ánimo de Charlotte decayó, pero no lo mostró, y en su lugar, escuchó lo que decía Teppei. Él le dijo que estaba seguro de que Sylvia estaba enfadada con él por el incidente anterior, pero Charlotte le dijo que no lo sabría hasta que hablara con ella. Ella sugirió que hablara con Sylvia para aclarar la situación, y lo arrastró al gimnasio a pesar de sus protestas. Cuando llegaron al gimnasio, Teppei fácilmente reconoció a Sylvia entre los otros esgrimistas y le dijo a Charlotte que algo estaba mal cuando su oponente la desarmó. Según él, Sylvia estaba sola porque nadie podía sacar todo su potencial, lo cual había visto cuando cruzaron espadas. De repente Charlotte llamó a Sylvia y cuando ella les prestó atención, la chica tonta le contó lo que Teppei había dicho. Teppei la regañó por ser una chismosa. Intrigada por lo que había escuchado, Sylvia desafió a Teppei a un duelo, al cual él aceptó gustosamente. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del duelo llegara a Seika y su grupo, y mientras lo discutían, Yue las escuchó. Cuando las chicas se fueron a ver el enfrentamiento, Yue hizo una llamada telefónica a alguien y pidió un favor. Para cuando las chicas llegaron al gimnasio, Sylvia y Teppei ya habían comenzado a luchar, pero el duelo terminó en menos de un minuto, ya que el estilo de lucha de Teppei no era adecuado para la esgrima. Ver a Teppei perder contra Sylvia hizo felices a los amigos de Seika hasta que Sylvia anunció que podía usar su estilo de lucha para la siguiente ronda. Justo entonces, Yue se presentó con una espada sin filo para Teppei, y después de tomarla se paró frente a Sylvia mientras Charlotte les decía las reglas. Cuando terminó, cada uno tomó su postura y Sylvia se dijo a sí misma que el combate terminaría en un abrir y cerrar de ojos. Tan pronto como Charlotte dio la señal para comenzar, se lanzaron el uno contra el otro, sintiéndose como una burla. Sin embargo, sus habilidades eran medias en el mejor de los casos, y tal como Sylvia había predicho, todo terminó en un abrir y cerrar de ojos con ella emergiendo victoriosa. Como un verdadero deportista, Teppei aceptó la derrota y aprovechó la oportunidad para hablar con Sylvia. Le propuso que se conocieran como amigos, aunque estaban comprometidos, y Sylvia estuvo de acuerdo. Poco después, Charlotte se apresuró a abrazarlos y Seika salió furiosa del gimnasio, murmurando para sí misma que Teppei debería haber sido atravesado por completo. ¿Estás loco? Adentro, Charlotte intentó quitarle la espada a Teppei, pero él se negó a dársela. Se cayeron y de alguna manera Charlotte terminó montando a Teppei. No es sorprendente que la chica tonta no viera nada malo en su posición e incluso comenzara a hacer el movimiento de vaquera cuando Sylvia le dijo que se levantara. Al día siguiente, Sylvia y Charlotte llevaron a Teppei al club social, y mientras estaban allí, Seika apareció y empezó a hacer un berrinche. Exigió saber por qué un pedazo de basura insignificante como Teppei estaba caminando por su club, como si perteneciera allí. Su comportamiento sorprendió a Teppei porque era diferente de cómo se comportaba con él en la cafetería. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar qué le subió por las mejillas, Sylvia habló y le dijo a Seika que dejara de actuar como una mujer de las cavernas prehistóricas.
Esto hizo que Seika cambiara su atención a la rubia y le dijera que la única razón por la que ella y Charlotte estaban pasando el rato con Teppei era por su apellido. Dijo que estaban actuando como trabajadoras de luces rojas desesperadas, con lo mucho que adoraban a Teppei, de quien estaba segura que tenía un... En respuesta a ese insulto, Silvia le dijo que no había nada de malo en que fuera amiga de Teppei. Esto llevó a que ambas chicas intercambiaran insultos bajo el pretexto de una conversación educada, y cuando finalmente terminaron, Seika dijo que Teppei no podía unirse al club social. Según ella, había requisitos para unirse al club, ninguno de los cuales Teppei poseía. Uno de sus amigos también agregó que hasta hace poco Teppei era el hijo de un dueño de un restaurante de fideos, lo que le causaba molestia. Justo cuando le dijo a la chica que se ocupara de sus asuntos, Seika lo interrumpió, diciendo que solo le permitiría unirse al club después de que demostrara ser digno. También dijo que si podía mostrar que había aprendido algunos modales durante la fiesta del club social que se celebrará en una semana, ella reconocería su solicitud para unirse al club. Todavía molesto porque metieron a su difunto padre en su discusión insignificante, Teppei juró mostrarle a Seika que él también podía ser un snob rico y presumido. Una vez dicho y hecho, se fue con Silvia y Charlotte, y a medida que avanzaba la semana, lo entrenaron. Aprendió modales en la mesa y baile durante las horas de clase, y en casa aprendió a caminar derecho. Cada vez que Seika lo veía, actuaba como una vieja amargada. Una tarde, mientras tenía lecciones de baile con Charlotte, siguió pisándola porque le faltaba ritmo y sentido de la dirección. Sin embargo, Charlotte fue paciente y lo animó a hacerlo lo mejor posible, dándole un beso en la mejilla. El beso hizo que los soldados de Teppei se pusieran firmes, pero él se aseguró de que Charlotte no lo notara. Desconocido para ellos, Seika estaba escondida detrás de una pared y era obvio que no le gustaba cómo iban las cosas. Esa noche cuando Yue le llevó café a Teppei, él admitió que no estaba seguro de si había demostrado que Seika estaba equivocada y se le permitiría unirse al club social. Yue le dijo que no se desanimara y le recordó que tenía a Silvia, Charlotte y a ella apoyándolo. Su conversación pronto cambió a la infancia de Yue y ella le contó que creció en un orfanato propiedad de su abuelo. Ella dijo que el día que su abuelo la acogió, le dijo que no tenía que preocuparse por lograr cosas de inmediato y le aconsejó que hiciera las cosas a su propio ritmo. Las palabras de Isshin jugaron un papel importante en la vida de Yue porque la impulsaron a esforzarse y convertirse en la mejor versión de sí misma. Cuando dijo que estaba feliz de haber podido ser la asistente personal de Teppei, él preguntó si ser asistente era algo de lo que estar feliz. Yue respondió diciendo que era para ella porque tendría la oportunidad de estar a su lado mientras él lograba todo lo que quería. También añadió que ser necesaria para alguien le daba sentido a su vida, por pequeño que fuera. Más tarde esa semana, mientras Teppei y las chicas practicaban, se dieron cuenta de que Teppei era un caso perdido. Esto se debía a que todavía no sabía bailar, carecía de modales en la mesa y estaba lejos de ser elegante y sofisticado. Cuando Silvia propuso que tomaran un descanso para practicar, a Yue se le ocurrió una idea. Le dijo a Teppei que en lugar de aprender nueva etiqueta, debería intentar mejorar las que aprendió durante su entrenamiento de artes marciales. Los demás aceptaron su sugerencia e inmediatamente volvieron a su entrenamiento. Finalmente llegó el día de la fiesta y Teppei se presentó con sus chicas al edificio del club social. Seika y su grupo de chicas que quieren ser malas los encontraron en la puerta y le dijeron que esperaba ver los resultados de su entrenamiento. Mientras caminaban adentro, Teppei se dio la vuelta y le dio a Yue una sonrisa tranquilizadora y un pulgar hacia arriba. Cuando llegaron al salón de banquetes, Seika subió al escenario y declaró oficialmente que la fiesta había comenzado, animando a los invitados a disfrutar. Para su molestia, Teppei se ganó el corazón de los invitados con lo bien que se presentó. Lo que lo hizo aún peor fue cuando los invitados lo elogiaron mientras lo veían bailar con Charlotte. Seika no podía creer que había perdido con un don nadie. Sin embargo, mantuvo la calma y cuando terminó la fiesta fue a hablar con Teppei. Lo elogió por mejorar en tan poco tiempo, pero le dijo que todavía tenía un largo camino por recorrer antes de que lo dejara unirse al club. Charlotte intentó estar de acuerdo con ella sobre esto, pero Seika le recordó que ella era la presidenta del club y, por lo tanto, tenía la última palabra. Luego, ella sorprendió a Teppei diciendo que tenía que organizar una fiesta, y si estaba a la altura, lo aceptaría en el club. La semana siguiente, antes de que Teppei y Yue se fueran a la escuela, Yue y dos ingenieros de Arima Tech le presentaron a Teppei una bicicleta. Los hombres aseguraron a Teppei que la bici no se caería sin importar lo que pasara, pero él no les creyó hasta que intentó derribarla. Los hombres estaban tan orgullosos de su trabajo, pero Teppei les dijo que no quería la bicicleta porque era espeluznante. Más tarde ese día conoció a Silvia y Charlotte en el club social y le preguntaron si había pensado en el tema para su fiesta. Les dijo que no se le ocurría nada ya que las fiestas a las que estaba acostumbrado a asistir eran muy diferentes de las que la alta sociedad estaba acostumbrada. Aún estaban discutiendo la fiesta cuando notó a los amigos de Seika sentados en la mesa al lado de la de ellos. Curioso, preguntó por qué Seika no había estado por aquí últimamente, y aunque las chicas lo llamaron entrometido, le explicaron por qué. Dijeron que Seika era una diseñadora y modelo destacada en la corporación de su familia, y por eso había estado fuera por un tiempo.
Teppei se sorprendió al saber que Seika era una persona importante, y dijo que era admirable que no se jactara de ello. Seika se presentó, le dijo a Teppei que mantuviera su nombre fuera de su boca sucia y luego llamó a Nezu. Le recordó su promesa de ayudarla al día siguiente, y Nezu le aseguró que no la decepcionaría. Él fue tan dramático al respecto que Seika tuvo que agarrarlo por el cuello y sacudirlo un poco mientras le decía que no la avergonzara. Ver a los dos hizo que Teppei preguntara qué estaba pasando, y Nezu explicó que Seika le había pedido que participara en el evento que estaba organizando para la nueva colección de su marca. Antes de que pudiera explicar en qué consistía su papel, Seika se puso en modo mami y lo golpeó hasta hacerlo papilla antes de estrellarlo contra una pared. Luego explicó que lo había reclutado para unirse a ella en una entrevista después del evento. Parecía que el periódico estaba interesado en saber sobre su vida escolar y querían escucharlo de alguien con quien ella fue a la escuela. Al escuchar esto, los demás señalaron que ella eligió al peor candidato para ayudarla con la tarea. Cuando Nezu finalmente se liberó de su prisión de pared, fue a pararse frente a Seika, y ella le dijo que le daría una lista de posibles preguntas de entrevista para revisar. Esa noche, mientras llevaban a Teppei y Yue a casa, Teppei le preguntó a Yue si sabía por qué Seika lo odiaba tanto. La criada le dijo que no creía que Seika lo odiara, pero Teppei juró que sí. Sin embargo, agregó que su enojo hacia él podría deberse a su apellido y no a algo que él le hubiera hecho. Yue le dijo que la única forma de averiguarlo era hablar con su abuelo, así que Teppei pidió que lo llevaran a las colinas de Arima donde estaba su abuelo. El anciano estaba feliz de verlo, y después de preguntar cómo se estaba adaptando en la escuela y con Silvia, le preguntó a Teppei por qué había venido de visita. Teppei le dijo que era por una chica llamada Hujuin Seika y preguntó si el apellido le sonaba familiar. Isshin repitió el nombre como si estuviera tratando de recordarlo, pero luego suspiró, dejando en claro que había algo que sabía. Al día siguiente, Nezu apareció parecer una fábrica de gérmenes ambulante y tenía tanto moco cayendo por su nariz. Resultó que el tonto había trasnochado la noche anterior y se había expuesto al frío. Sin embargo, se negó a quedarse en casa porque quería cumplir su promesa a Seika, pero se negó a ir a casa y durmió todo el día. Cuando terminaron las clases, se levantó para irse, pero desafortunadamente estaba tan enfermo que su cerebro se cortocircuitó y se desmayó. Como Teppei lo presenció, lo llevó a la enfermería y decidió ir al evento de Seika. Seika estaba dando el discurso de apertura cuando lo vio, y vaya, estaba muy descontenta de verlo. Después del discurso, lo llevó detrás del escenario y exigió saber por qué había traído su cara tonta para venir y arruinar su gran día. Teppei explicó que Nezu se había desmayado y como no había tiempo para encontrar un reemplazo, decidió venir. Al escuchar esto, Seika tuvo un pequeño momento de colapso, pero cuando le informaron que debía salir al escenario pronto, se detuvo y le dijo a Teppei que más le valía no avergonzarla. Después de eso se fue a cambiar, pero el tonto de Teppei pensó que sería prudente seguirla porque tenía una pregunta. Pronto se dio cuenta de su error cuando abrió la cortina y se encontró mirando a muchas hermosas damas con sus melones al aire. Poco después comenzó el show y Seika desfiló como si fuera Kylie Jenner, atrayendo la atención de todos hacia ella. Después del espectáculo, Teppei la acompañó a una habitación privada donde los reporteros los estaban esperando. Los reporteros primero pidieron una foto y Seika tuvo que darle un codazo a Teppei en las costillas para que dejara de pararse como uno de los guardias de la reina. Con las fotografías tomadas, se sentaron para la entrevista y por cada pregunta que se hizo, Seika tropezó con el pie de Teppei. Hizo su mejor esfuerzo para controlar sus expresiones mientras respondía a las preguntas, pero Seika no dejó de hacer lo que estaba haciendo hasta que él dijo algo que la hizo sentir emocionada. El reportero le había preguntado qué tipo de persona era en la escuela, y él le dijo que Seika era el tipo de persona que motivaba a quienes la rodeaban. Dijo que ella siempre cumplía con sus deberes sin esperar nada a cambio y nunca presumiría de sus logros. Después de la entrevista, los dos cenaron juntos y Seika se vio obligada a admitir que Teppei lo había hecho bien. Cuando habló sobre cómo todavía no le agradaba, Teppei la interrumpió y le dijo que sabía por qué odiaba a su familia. Dijo que su abuelo le había explicado lo que sucedió entre sus familias que provocó su odio hacia él. Según la historia, Isshin estaba tan concentrado en hacer crecer su negocio que ignoró a su esposa. La pobre mujer, sintiéndose descuidada y no amada, recurrió al abuelo de Seika en busca de consuelo y los dos comenzaron una aventura. Cuando Isshin descubrió la traición, rompió sus lazos comerciales con el abuelo de Seika y echó a su esposa. Seika dijo que estaba al tanto de lo que sucedió en el pasado y preguntó por qué Teppei lo mencionaba. Él explicó que era porque se había enterado de que, a pesar de que su abuelo no quería nada que ver con la familia Hujuin, Seika se había acercado a él con una oferta y había sido rechazada. Seika le dijo que tenía razón y comenzó a lamentarse de que su abuelo se hubiera negado a dejarla abrir una tienda para su marca en uno de sus grandes almacenes. Cuando terminó su queja, Teppei le entregó el sobre sellado que ella abrió, y cuando leyó la carta, quedó sorprendida. Teppei explicó que convenció a su abuelo para que le hiciera gerente de la tienda por departamentos y le permitiera abrir una tienda en su tienda. Dijo que Heshin lamentaba cómo manejó las cosas en el pasado, pero debido a que era demasiado orgulloso y terco, se negó a disculparse con la familia Huchoin.
Sin embargo, él quería enmendar las cosas ahora, así que aceptó dejar que Seika abriera su tienda en su local. Seika no podía creer lo que estaba escuchando, pero Teppei le aseguró que era genuino y dijo que lo solucionaría porque no le gustaba que ella lo odiara por cosas en las que él no tenía nada que ver. Al escuchar esto, Seika se emocionó y le dijo que esperaba con ansias abrir su tienda en el local. También le dijo que aunque ya no lo odiaba, todavía tenía que organizar la fiesta si quería unirse al club social. Al día siguiente en la escuela, Teppei informó a sus chicas sobre su tregua con Seika, y ellas lo felicitaron por poner fin a la rivalidad de décadas. Días después, Nezu, sintiéndose como nuevo, se acercó a Teppei para ayudarlo a planear la fiesta para agradecerle por reemplazarlo durante la entrevista. Teppei preguntó qué tenía en mente, y el idiota cabeza de Chorlito le susurró algo al oído. Por la reacción de Teppei, estaba claro que la sugerencia de Nezu era 100% para adultos, y cuando se quejó al respecto, Nezu le aseguró que la idea era buena. Incluso propuso usar máscaras para hacerlo más entretenido, y le dio a Teppei una explicación detallada de cómo debería desarrollarse la fiesta. Como Teppei era tan mal pensado y culto como Nezu, empezó a ver las cosas como Nezu lo hacía y habría hecho algunas sugerencias si Charlotte no los hubiera interrumpido. Pero ella no dedujo de qué se estaba hablando porque estaba tensa. En cambio, estaba más interesada en invitar a Teppei a una cita durante las próximas vacaciones. Más tarde se encontró con Silvia en el club social y le preguntó a su amiga si podía pedir prestado a su prometido por un día. Silvia le dijo que no necesitaba su permiso para salir con Teppei porque aún no lo había reconocido como su prometido. Pero Charlotte insistió en que era mejor que supiera sobre sus planes. Después de que ella estuvo de acuerdo, Charlotte le dijo que tendría que cubrirla ese día porque le diría a su mayordomo que estaban pasando el rato juntas. Seika y sus amigas escucharon su conversación, pero a diferencia de sus amigas, que sentían que Charlotte se estaba rebajando al salir con un patito feo como Teppei, Seika dijo que estaba más preocupada por Teppei. Esto fue porque conocía a Charlotte y sabía que a veces la princesa podía comportarse como una niña mimada y egocéntrica. Sus amigos se sorprendieron al oírla hablar así de Teppei y le preguntaron si se sentía bien, a lo que ella respondió que sí. Esa noche, mientras Silvia tomaba té con su padre y hermana, su padre señaló que no había mencionado a Teppei desde que llegó a casa, lo cual era un día significativo porque lo había estado haciendo todos los días desde que se conocieron. Silvia argumentó que no hablaba de Teppei tanto como decía su padre, pero su hermana lo respaldó, diciendo que sí lo hacía, lo que la hizo sentir avergonzada. Su padre le aseguró que no había nada de qué avergonzarse al reconocer sus sentimientos por Teppei, pero la chica terca le dijo que solo veía a Teppei como un amigo. También dijo que no era su prometida y agregó que no podía distraerse con esas cosas porque quería regresar a su país de origen algún día. A Silvia no le gustó lo que dijo, pero en lugar de discutir, se excusó para ir al dormitorio. Sin embargo, en lugar de hacer eso, llamó a Charlotte y permaneció en silencio por un tiempo, pero cuando finalmente habló, le pidió que saludara a Teppei de su parte. Y... Él asumió que estaba bromeando, pero después de que se subieron a un avión y llegaron a Osaka, se dio cuenta de que ser rico tenía sus ventajas. Durante el resto del día visitaron los lugares que Charlotte quería ver, y al final del día se sentaron en un banco después de comer un poco de takoyaki. Charlotte le dijo a Teppei que le encantaba el aperitivo y le preguntó si su chef normalmente lo preparaba para él en casa. Teppei dijo que su madre solía preparárselo porque era una buena cocinera y a él le encantaban todas sus comidas. Todavía estaba hablando de la cocina de su madre cuando la princesa Goldfish, quiero decir Charlotte, perdió interés e insistió en que montaran en la noria. Mientras estaban sentados en la rueda de la fortuna, Charlotte le dijo a Teppei que era una buena persona porque podía notar que amaba mucho a su madre por cómo hablaba de ella. A Teppei le intrigó este cumplido inesperado, pero no negó que realmente amaba a su madre, y cuando lo admitió en voz alta, Charlotte le preguntó por qué hablaba de su madre en pasado, dándose cuenta de que la princesa no sabía nada de su vida antes de convertirse en heredero. Teppei explicó que sus padres murieron en un accidente, y por eso su abuelo lo acogió. Después de escucharlo, Charlotte le dijo que no hablara de su madre en pasado porque, aunque estuviera muerta, siempre estaría en su corazón, y esos sentimientos nunca se desvanecerían. Al cabo de un rato se sumieron en un silencio cómodo, pero Charlotte lo rompió preguntando si realmente se casaría con Silvia. Teppei respondió que no estaba seguro y Charlotte le dijo que no estaría mal ya que Silvia era una chica agradable. Ella dijo que mientras crecía pasó mucho tiempo con Silvia, pero no sabía que Silvia había perdido a su madre hasta un día. Ese día, un sirviente le llevó una carta a Vincent diciendo que Silvia le había pedido que se la enviara al cielo por ella. La carta estaba dirigida a Dios y en ella Silvia prometió portarse bien siempre que él le devolviera a su madre. Vincent se echó a llorar después de leer la carta y cuando Silvia entró en la habitación, él la abrazó y le dio el collar con la foto de su madre.
Silvia había intentado rechazarlo, pero Vincent insistió en que lo mantuviera y la abrazó de nuevo mientras ella trataba de consolarlo. Después de escuchar esto, Teppei admitió que solía creer que todas las personas ricas vivían vidas felices porque siempre tenían las cosas que querían. Sin embargo, después de vivir en el mundo de los ricos durante las últimas semanas, entendió que todos tenían sus problemas y también experimentaban pérdidas. Poco después de bajarse de la rueda de la fortuna, bajaron por unas escaleras, pero Teppei de repente se animó y le dijo a Charlotte que sabía qué tipo de fiesta quería organizar. Silvia de repente lo abrazó por detrás y cuando él le preguntó si había algún problema, ella simplemente le pidió que no se olvidara de ella y se alejó. La semana siguiente, Teppei informó a Yu, Silvia, Charlotte, Seika, Nezu y algunos otros NPCs sobre su plan de fiesta, y cada uno de ellos estaba emocionado e intrigado. Esto se debía a que la fiesta de Teppei era un viaje nocturno a un baño termal y todos tenían que tomar el tren. Sorprendentemente, Seiko estaba familiarizado con cómo navegar por la estación de tren, a diferencia de los demás, que nunca habían abordado un tren público desde su nacimiento. Cuando llegaron a su destino, a las chicas les mostraron su habitación, y cuando a los chicos los llevaban a la suya, Teppei notó que Yu los estaba siguiendo. Tuvo que detenerse y pedirle a la criada que volviera a la habitación de las chicas, pero Yu le dijo que alguien como ella no merecía dormir en la misma habitación que las otras chicas. Teppei esperaba escuchar esto, así que le dijo que el objetivo de su fiesta era que todos se unieran, lo que significaba que cosas como el estatus social y la clase no importaban. Cuando ella intentó discutir con él, sacó la carta de maestro y le ordenó que regresara a la habitación, así que ella lo hizo. Más tarde, Teppei y los chicos se sentaron en su habitación, planeando cómo espiar a las chicas mientras estaban en el baño. Nezuko y los demás eran escépticos sobre el plan, pero Teppei les dijo que era uno de los ritos de paso que los chicos de su edad atravesaban. Les aseguró que mientras lo tuvieran a él, nada podría salir mal, y podrían desbloquear fácilmente su personaje de Peeping Tom. Creyendo en las palabras del culto, los chicos se emocionaron y comenzaron a imaginar cómo se verían las chicas desnudas. Por la tarde, las chicas fueron al baño y cuando Charlotte notó que Yu estaba incómoda, le habló y le dijo que no lo estuviera porque en ese momento todas eran iguales. Después de esto, todos salieron y mientras se lavaban los cuerpos, Seiko se dio cuenta de que ella y una de sus amigas eran las únicas con el pecho plano en el grupo, lo que la hizo sentirse insegura. Mientras tanto, Teppei y su grupo de amigos degenerados estaban en el baño de hombres, imaginándose a las chicas haciendo cosas para mayores de 13 años. Uno de los chicos pronto se sobreestimuló y antes de que Teppei pudiera detenerlo, intentó escalar la pared. Desafortunadamente para él, la pared se movió y se encontró en el baño de chicas, donde Silvia lo golpeó tan fuerte que pidió a sus amigos que siguieran sin él. Honrando a su camarada caído, los tres chiflados tomaron una ruta diferente para ver dentro del baño de chicas. Ignoraron el clima frío de la montaña y se arrastraron hacia el baño con nada más que sus toallas. En el camino, el gordo al ver del grupo cayó por una trampilla oculta, sorprendiendo a Teppei y Nezuko. Decidieron seguir adelante ya que no había nada que pudieran hacer, pero Teppei pronto se dio cuenta de que Nezuko también había desaparecido. Sin embargo, su determinación de ver algunas tramas con armadura lo empujó a seguir adelante. Sin darse cuenta de este sucio plan, las chicas se reunieron al borde del baño para mirar las estrellas, y justo cuando empezaban a pedir deseos, Teppei llegó volando hacia ellas de la nada. Esto causó un alboroto, pero una vez que las cosas se calmaron, hicieron que los chicos se arrodillaran en sus túnicas y Seiko los regañó por intentar espiarlos. Cuando Charlotte le rogó que les diera un respiro, ella decidió que jugarían una partida de ping pong. Las reglas eran simples. Si los chicos ganaban, ella pasaría por alto su comportamiento sucio, pero si perdían, pagarían. Silvia fue elegida para representar a las chicas, mientras que Teppei fue seleccionado para representar a los chicos. Cuando comenzó la primera ronda, Teppei hizo trampa distrayendo a Silvia, así que ella decidió vengarse de él mostrando sus melones y muslos. Finalmente se olvidaron del juego y el grupo se divirtió cocinando la cena juntos antes de comer. Pronto fue hora de dormir, pero las chicas se quedaron despiertas hablando de lo mucho que habían disfrutado del viaje en lugar de dormir. También le preguntaron a Seiko si finalmente dejaría que Teppei se uniera al club social, y ella les dijo que sí. Los amigos de ella no estaban de acuerdo con su decisión y decían que había cambiado desde que Teppei apareció, pero las otras chicas defendieron a Teppei. Dijeron que tenía un cierto encanto que atraía a la gente, y por mucho que intentaras, terminarías gustándote. Escuchar a todos hablar sobre lo bueno que era Teppei hizo que Charlotte dijera que todos lo querían, pero la cuestión era que no sabían a quién le gustaba, o si le gustaba a alguien. Silvia señaló que podría ni siquiera gustarle a ninguno de ellos, y no podían hacer nada al respecto. Con esto en mente, decidieron hacer un pacto y dijeron que sin importar a quién eligiera amar Teppei, no sentirían resentimiento ni celos hacia esa persona. La semana siguiente, después de que el grupo regresara de su viaje, los ingenieros le presentaron a Teppei otra bicicleta. Esto fue incluso más perturbador que el anterior, porque por alguna razón estos tontos idiotas agregaron piernas a las ruedas, y por supuesto Teppei les dijo que era repugnante.
Más tarde en la escuela vio a Charlotte caminando por el pasillo, así que se acercó sigilosamente y le cubrió los ojos. Charlotte adivinó de inmediato quién era, y mientras charlaban no tenían idea de que Sylvia estaba escondida detrás de una pared escuchándolos. Ella parecía triste, pero se fue cuando recordó el pacto que habían hecho en las aguas termales. Poco después de que ella se fuera, el mayordomo de Charlotte saltó al edificio por la ventana, y cuando vio a Teppei con Charlotte, comenzó a quejarse. Charlotte le dijo al anciano que dejara de entrometerse en sus asuntos, negándose a aceptar que su niña había crecido. El anciano amenazó con castrar a Teppei y forzar sus testículos por su garganta. Teppei trató de razonar con el hombre, pero estaba demasiado enojado para escuchar. Cuando comenzó a cargar hacia ellos, Charlotte tomó la mano de Teppei y comenzó a correr. Los dos dejaron atrás al anciano y solo se detuvieron en el jardín para recuperar el aliento y reírse de la situación. Cuando estuvieron listos para volver al interior, Charlotte se dio cuenta de que se había torcido el tobillo, por lo que Teppei insistió en llevarla a la enfermería. Cuando él la levantó, Charlotte le preguntó si la llevaría a una cita a Arima Hills, y él prometió hacerlo una vez que su pie estuviera mejor. En la enfermería, después de haber vendado su pie, miraron por la ventana y vieron que pétalos de rosa caían del cielo. Curiosos, como el resto de la escuela, fueron a la azotea para ver qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando presenciaron a un hombre saltar de un dirigible que flotaba sobre la escuela y aterrizar en la azotea. Sylvia reconoció al temerario como Hartmann Bessalheim, un magnate de los negocios del reino de Charlotte. Seiko apenas le estaba explicando esto a ella cuando el hombre se acercó a Charlotte y le besó la mano. Cuando terminó, se dirigió a Teppei como si se conocieran desde hace años. Teppei le preguntó cómo sabía quién era, y Hartmann explicó que hacía negocios con el grupo Arima. Luego agradeció a Teppei por cuidar de Charlotte, antes de sorprender a todos revelando que ella era su prometida. Unas pocas horas más tarde, Charlotte, Teppei y los demás se despidieron de Hartmann en la puerta de la escuela, y después de que él se fue, Sylvia le preguntó a Charlotte por qué nunca le había dicho que tenía un prometido. En respuesta, Charlotte dijo que no estaba de humor para hablar de su próxima boda. Teppei le dijo que había organizado para que cenara en una de las suites en Arima Hills. Esto levantó el ánimo de Charlotte de inmediato y le dijo felizmente a Teppei que esperaría su llamada para la cita. Esa noche, Sylvia iba a su habitación cuando escuchó a su padre hablando por teléfono. Decidida a escuchar a escondidas, se acercó más a la puerta entreabierta de su oficina y lo oyó decir que su país estaba a punto de caer en el caos. Todavía intentaba escuchar cuando María se acercó a ella. Sylvia le hizo una señal para que guardara silencio, y en cuanto lo hizo, las chicas escucharon algo que las sorprendió. Al día siguiente, Charlotte se encontró con Sylvia en el club social, y las cosas fueron incómodas entre ellas hasta que Sylvia le preguntó a Charlotte sobre lo que escuchó decir a su padre. Un individuo desconocido estaba construyendo una fábrica de armas nucleares en la frontera entre sus países. Vincent no lo sabía hasta esa llamada telefónica la noche anterior, y Sylvia quería saber si el padre de Charlotte sabía sobre esto. Charlotte juró que era la primera vez que escuchaba sobre la fábrica, lo que hizo que Sylvia especulara que quienquiera que estuviera detrás tenía un motivo ulterior, muy probablemente con la esperanza de destruir la relación entre sus países o comenzar una guerra. Al momento siguiente, escucharon movimiento fuera de la puerta y Seika apareció ante ellos. Le dijeron que estaba mal escuchar a escondidas y ella les respondió que no era escuchar a escondidas si estaban teniendo la conversación en una habitación pública donde cualquiera podía oírlos. Ella les aseguró que no le contaría a nadie lo que había escuchado, y para demostrarlo, les dijo que había oído de una fuente anónima que Arima Hills estaba siendo atacado. Después de la escuela, Charlotte recibió un mensaje de texto de Teppei pidiéndole que se reuniera con él en Arima Hills esa noche, y se emocionó, pero sin que ella lo supiera, alguien la estaba observando desde los arbustos. Más tarde esa noche, Teppei estaba en la recepción de Arima Hills hablando con una de las recepcionistas cuando Hartmann y su asistente entraron al edificio. Hartmann llamó a Teppei para saludarlo y después de charlar un rato, Hartmann le dijo que llegaba tarde a una reunión con su abuelo. Después de despedirse, Teppei regresó a la recepción para concluir con la recepcionista y Hartmann se fue a encontrarse con Isshin. El anciano lo recibió bien, pero antes de comenzar la reunión, le dijo a Hartmann que alguien más debía unirse a ellos. Ese alguien era Vincent, y cuando llegó, los tres se dispusieron a discutir el asunto de la fábrica de armas. Según Hartmann, el reino de Hassering no estaba al tanto de la existencia de la fábrica, ya que todos habían acordado construir un complejo turístico en la frontera en el pasado. Al igual que Sylvia, él especuló que quien fuera dueño de la fábrica no tenía buenas intenciones y que las cosas podrían ponerse feas rápidamente a menos que descubrieran quién era la persona. Hartmann también dijo que ya estaba investigando la fábrica y esperaba encontrar respuestas pronto, lo que le valió elogios de Isshin. Mientras tanto, Charlotte recibió otro mensaje de texto de Teppei diciéndole que se reuniera con él en una suite en Arima Hills. La princesa inmediatamente llamó a un taxi para poder ir, pero Alfred descubrió su plan e intentó detenerla. Desafortunadamente, él no fue lo suficientemente rápido, y Charlotte ordenó al conductor que moviera el coche antes de que Alfred los alcanzara. Cuando llegó a Arima Hills, se apresuró a la habitación donde Teppei le había dicho que se encontraran, pero para su sorpresa, él no estaba allí.
Confundida, lo llamó, pero él no contestó y la llamada fue al buzón de voz, haciéndola preguntarse si él estaba bien. Desconocido para ella, Teppei estaba en casa y cuando Yu vio su teléfono vibrando, llamó su atención. Se sorprendió al ver que fue Charlotte quien llamó y la llamó de inmediato. Desafortunadamente, en el momento en que ella contestó, se cortó la corriente en el edificio, así como la señal del teléfono. Al momento siguiente, Teppei recibió un mensaje de texto diciéndole que tomarían a su amante de la misma manera que tomaron a sus padres. En las colinas de Arima, unos hombres enmascarados y armados tomaron control del edificio y mantuvieron a los empleados como rehenes. Cuando irrumpieron en la habitación donde estaban Ishin, Vincent y Hartman, se reveló que su líder era Josephine, la asistente de Hartman. Ella entró luciendo muy engreída y le dijo a Hartman que debería haber sido más cuidadoso con las personas en las que confiaba. Mientras hablaba, Ishin llamó a Yu y le pidió que diera sus saludos a Teppei después de informarle lo que estaba sucediendo. Cuando Josephine se dio cuenta de lo que estaba haciendo el anciano, ordenó a sus hombres que lo callaran, pero él les dijo que no había necesidad. Mientras Yu hacía algunas llamadas telefónicas para averiguar más sobre lo que estaba sucediendo en Arima Hills, Teppei seguía intentando contactar a Charlotte, pero no lograba comunicarse. Hablando de Charlotte, la reina voluptuosa fue emboscada dentro de la suite por 3 hombres enmascarados, y cuando comenzó a luchar, su líder la amenazó con ponerle una bala en la cabeza. Asustada por su vida, Charlotte dejó de luchar y el hombre la soltó antes de prometer que no le harían daño mientras hiciera lo que ellos querían. Para mostrar su disposición a escuchar, Charlotte asintió una vez y el hombre ordenó a los otros 2 que la ataran. Inmediatamente después de que las palabras salieron de su boca, los degenerados tontos preguntaron si pensaba que tomaron lecciones de Christian Grey, haciendo que el hombre se diera cuenta de que no tenían nada más que aserrín en el cerebro. Molesto, les recordó a los necios que estaban en una misión seria y les instruyó que hicieran lo que él ordenaba. Después de que la ataron, Charlotte preguntó cuál era su misión, pero se negaron a decírselo. En cambio, sacaron un monitor y lo encendieron para poder escuchar las noticias. Para su sorpresa, las noticias que se transmitían no mencionaban que las colinas de Arima habían sido tomadas por un grupo terrorista. Esto se debía a que Seika utilizó la influencia de su abuelo para mover algunos hilos y bloquear todas las noticias sobre la toma. En la sala de reuniones, Josephine y su equipo trataron de averiguar por qué su toma de control no se estaba transmitiendo, pero Ishin ya había deducido que era obra de Seika. Otra cosa que descubrieron fue que alguien había accedido al control central desde fuera, y esa persona era Yu. Ella y las otras empleadas domésticas habían montado una sala de control en la mansión de Teppei y estaban poniendo en buen uso las habilidades que aprendieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desafortunadamente, la gente de Josephine también era buena, y retomaron el control de los sistemas e infectaron sus programas con un virus. Sin embargo, antes de que lo hicieran, Yu recuperó el control del sistema de vigilancia y Teppei pudo ver dónde estaban retenidos su abuelo y Charlotte. Yu le aseguró que podrían recuperar el acceso a Arima Hills, pero dijo que tomaría unos minutos. Teppei le dijo que no podía esperar a que lo hicieran e insistió en ir a Arima Hills para ver qué podía hacer, aunque Yu intentó disuadirlo. Dado que no había vehículos disponibles, Teppei no tuvo más remedio que tomar la motocicleta abdominal que los ingenieros construyeron para él. Tan pronto como se subió a la moto, Sylvia apareció y le dijo que lo acompañaría, ya que su padre también era un rehén. Le dieron un traje para cambiarse, pero sus pechos eran demasiado grandes, lo que le impedía cerrarlo completamente. Finalmente, ella se rindió y subió a la bicicleta, y en el momento en que Teppei salió del lugar, los hombres de Josephine comenzaron a perseguirlos. Dispararon algunos tiros hacia ellos, así que Sylvia sacó su espada y comenzó a desviar las balas. Sin embargo, los hombres incrementaron la intensidad de su potencia de fuego, obligándola a detenerse. Cuando comenzó a parecer que serían atrapados, Yu habló con Teppei a través de su auricular, diciéndole que presionara el botón azul. Teppei hizo lo que le dijeron y las patas en el neumático trasero se lanzaron como cohetes, golpeando a uno de los tipos en la cara antes de explotar. Cuando presionó el botón rojo, las 2 patas delanteras se soltaron y volaron hacia el último motociclista. El hombre intentó evitar ser golpeado saltando en el aire, pero fue inútil ya que las piernas parecían tener mente propia y lo patearon en las entrepiernas. En Arima Hills, Charlotte preguntó a sus captores por qué intentaban arruinar la reputación de Arima Group. El líder comenzó su explicación contándole cómo creció pobre y miserable. Dijo que mirar Arima Hills siempre le hacía sentir como si hubiera un paraíso en la tierra, a diferencia del infierno en el que vivía. Sin embargo, ahora ya no se sentía así y se había unido a este grupo porque querían mostrarle a los ricos lo que significaba el sufrimiento. Un poco más tarde, los Power Rangers se colaron en Arima Hills por la puerta trasera, que quedó sin vigilancia porque los terroristas estaban ocupados comiendo y bebiendo. Con la ayuda de Yu, navegaron por el edificio, pero cuando llegaron a un piso en particular, los terroristas abrieron fuego contra ellos. Sin tener otra opción, decidieron retirarse, pero por suerte, el equipo de seguridad que Yu había contactado antes llegó.
Justo cuando comenzaron a planear su próximo movimiento, escucharon fuegos artificiales y salieron corriendo para ver qué estaba pasando. Para su sorpresa, un camión que transportaba a 3 chicas que se presentaron como idols se detuvo no muy lejos del edificio. Cuando las chicas comenzaron su espectáculo debut, Seiko llegó en un helicóptero y explicó que ella fue quien envió a las chicas allí. Todo era parte de su plan para mantener en secreto al público lo que estaba sucediendo en Arima Hills. Dentro de la sala de reuniones, Josephine vio lo que estaba pasando y su gente le informó que todos los medios de comunicación estaban cubriendo el espectáculo. Enfurecida, ordenó a sus hombres cambiar al plan B, pero en el momento en que se movió hacia ellos, Hartman la derribó al suelo. Él entonces llamó a Aishin y Vincent para escapar, pero antes de que pudieran reaccionar, Josephine sacó un arma y le disparó a muerte. Afuera, el helicóptero de Seiko, el helicóptero voló hasta la azotea, y cuando estaban cerca del helipuerto, Sylvia saltó del helicóptero y derribó a los guardias que les disparaban. Cuando el helicóptero aterrizó, Teppei tomó la radio que había caído de uno de los tipos y le dijo a quien estuviera al otro lado que iba por ellos. Dentro de la sala de reuniones, Josephine pateó el cuerpo de Hartman y se quejó de cómo Issingham había arruinado sus planes de muchas maneras. Luego ordenó a sus hombres deshacerse del cuerpo, tras lo cual hizo lo que los villanos suelen hacer, revelar su plan. Dijo que el nombre de su grupo era Truth y, a diferencia de Robin Hood, su objetivo era arruinar la reputación de los ricos. Cuando Vincent le pidió que explicara más sobre sus objetivos, ella le aseguró que todo se aclararía pronto y ordenó a sus hombres que se movieran. La orden fue transmitida a los que mantenían a Charlotte cautiva, y antes de dejarla sola, el líder le informó que habían colocado bombas en el edificio. Poco después, Yu y su equipo recuperaron el control del edificio y encendieron las luces nuevamente. Teppei y Sylvia encontraron a Ishin y Vincent, y tras asegurarse de que ambos hombres estaban ilesos, preguntaron dónde estaba Hartman. Los hombres no tuvieron más remedio que darles la terrible noticia, y fue entonces cuando recordaron que todavía tenían que encontrar a Charlotte. Inmediatamente Teppei salió corriendo y, después de buscar por un rato y llamar a Charlotte, ella lo escuchó y gritó para que él pudiera encontrarla. Cuando él entró en la habitación, ella trató de parecer tranquila e indiferente, pero en el momento en que él la abrazó, rompió a llorar. Al mismo tiempo, Sylvia llevó a Vincent e Ishin a la azotea, y el anciano agradeció a Seika por ayudar con los nuevos puntos de venta. De regreso adentro, Charlotte informó a Teppei sobre las bombas y justo cuando estaba a punto de decírselo a Yu, su sistema detectó las señales de bomba. Al momento siguiente, todas las luces se apagaron nuevamente y el edificio quedó sumido en la oscuridad otra vez. Mientras Teppei y Charlotte intentaban salir del edificio, escucharon la voz de Josephine a través del sistema de altavoces. Teppei preguntó por qué estaba jugando con ellos y ella le dijo que era porque él era rico. Por supuesto, esa razón sonaba más tonta que Usuk, pero Teppei no se lo dijo y permaneció en silencio mientras ella se despedía. Un tiempo después, Seika y los demás llegaron a la misión y se unieron a Yu en la sala de control para ver si había avanzado algo. Yu explicó que el virus que la gente de Josephine había puesto en el sistema había evolucionado, haciendo difícil para su equipo recuperar el control de Arima Hills. Dijo que la única manera de deshacerse del virus era formatear todo el sistema, lo que significaba que perderían toda la información almacenada en los servidores. Sorprendentemente, Ishin le pidió que lo hiciera, diciendo que toda la información que necesitaban estaba almacenada en sus cerebros porque fueron ellos quienes la crearon. Justo entonces recibieron una llamada del equipo de seguridad informándoles que habían localizado las bombas. Dijeron que todas las bombas eran temporizadores con cables, y la única manera de desactivarlas era cortando los cables. Con 25 minutos en el reloj, Yu y las chicas decidieron idear un plan. Yu dijo que le tomaría 15 minutos recuperar el control del edificio, lo que significa que solo tenían 10 minutos para encontrar las bombas restantes y desactivarlas. Desafortunadamente, el equipo de seguridad solo pudo llegar a 3 bombas a tiempo, lo que significaba que las otras 2 aún podían explotar. Al escuchar esto, Sylvia se ofreció a regresar a Arima Hills y desactivar la bomba en el piso del hotel. Su padre intentó disuadirla, pero la chica insistió en que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su mejor amiga y prometido estaban en peligro. Dicho esto, comenzó a alejarse, pero Seika la llamó y le pidió que esperara, diciendo que no sería justo que ella se llevara toda la gloria por salvar a Charlotte y Teppei. Después de que las chicas se fueron, Yu contactó a Teppei y le preguntó si podía desactivar la última bomba, y él le dijo que lo haría. Cuando él y Charlotte se dirigían al lugar donde estaba la bomba, se encontraron con Tonto y Retonto, los otros 2 tipos que la habían atado en la suite. Los hombres estaban emocionados de verla porque sentían que era linda y habían llegado a encariñarse con ella. Cuando empezaron a hablar de cómo querían vestirla con ropa muy inapropiada, Teppei perdió la paciencia y les dio un puñetazo. Luego continuaron la búsqueda del tesoro, disculpa por la bomba, pero encontraron otro problema, una persiana. Yu le dijo a Teppei que buscara una manera de atravesarla, y el tonto decidió engañarse pensando que era mío.
Agarró su espada de madera como si supiera lo que estaba haciendo e intentó abrir la persiana a golpes. Esta acción tonta resultó en que su espada se partiera por la mitad y Charlotte casi se lastimara con el trozo que se rompió. Finalmente, Charlotte vino al rescate con una motosierra que tomó de la ferretería cercana. Un poco después, Yu recuperó el control del edificio y encendió las luces, permitiendo que los que estaban dentro pudieran ver hacia dónde se dirigían correctamente. El equipo de seguridad desactivó las bombas en su piso justo cuando Sylvia y Seika localizaron las suyas. Ninguna de las chicas sabía cómo desactivar una bomba, pero Yu les aconsejó cortar el cable rojo o el azul. En lugar de apresurarse a elegir uno, Sylvia hizo que Seika sostuviera la bomba mientras contemplaba qué cable cortar. Al mismo tiempo, Teppei y Charlotte se encontraron con el tipo que la tenía como rehén en la suite. El tipo disparó un tiro de advertencia hacia ellos, pero le prometió a Teppei que el siguiente disparo sería para él. Teppei preguntó por qué todavía estaba en el edificio cuando su jefe había ordenado a su equipo que se retirara, y el hombre dijo que estaba esperándolo. Él admitió que sus acciones fueron impulsadas puramente por celos, ya que no podía entender por qué Teppei tenía todo lo que él no tenía. Cansado de escucharlo, Teppei lo retó a dispararle, y el hombre juró que lo haría. Antes de abrir fuego, Teppei le pidió a Charlotte que se cubriera, prometiendo que eliminaría el problema. El hombre se burló de él por llevar una espada de madera a un tiroteo, pero Teppei no se inmutó. Demostró que era mejor esquivando fácilmente las balas y noqueando al hombre de un golpe, como su modelo a seguir, Saitama. De vuelta en el piso del hotel, Seika se asustó porque solo les quedaban unos pocos segundos, pero Sylvia permaneció tranquila. En el momento en que Seika lanzó la bomba al aire, Sylvia sacó su espada y cortó el cable rojo. Lo había hecho por impulso, pero por suerte era el cable correcto y el temporizador se detuvo. Al mismo tiempo, Teppei y Charlotte localizaron la bomba en su piso, pero era demasiado tarde para adivinar el cable, así que Teppei tomó la bomba y corrió al baño de hombres. Allí lanzó la bomba por el conducto de lavandería, pero gracias a los materiales fuertes de los que estaba hecha pudo contener la explosión. Luego llegó Charlotte, elogiándolo por su rapidez de pensamiento, tras lo cual salieron del baño y bajaron a la planta baja. Se encontraron con Sylvia y Seika esperando afuera, y después de reunirse, Sylvia le dio la noticia a Charlotte de que Hartman había muerto. La princesa se sorprendió al escuchar esto y admitió que intentó lo mejor que pudo enamorarse de Hartman durante su compromiso, pero nunca lo logró. Lo hizo, sin embargo, al enterarse de que murió mientras intentaba salvar a Shin y Vincent, se enamoró de él. Los amigos de ella no sabían cómo consolarla, así que todos se quedaron con la cabeza ligeramente inclinada hasta que un coche se detuvo. El conductor les dijo que lo habían enviado para llevar a Charlotte a casa porque no querían alarmar a Alfredo, así que Charlotte se despidió de sus amigos y subió al coche. Mientras el coche se alejaba, Charlotte se perdió en sus pensamientos, y mientras derramaba algunas lágrimas, no notó que su conductor era Hartman. Pocos minutos después de que Charlotte se fue, otro coche que llevaba a Yu, Vincent y Shin llegó, y después de asegurarse de que los niños estaban bien, preguntaron por Charlotte. Los niños les dijeron que la habían recogido, lo cual sorprendió a los hombres ya que solo habían contactado a Alfred en el camino. Fue entonces cuando el grupo se dio cuenta de que Charlotte había sido secuestrada justo delante de sus narices. Teppei intentó correr tras el coche, pero cayó de rodillas en la lluvia al darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Mientras tanto, Hartman detuvo el coche en algún lugar de la ciudad, y Josephine se subió al asiento trasero con Charlotte. La princesa se sorprendió al ver a Josephine, pero antes de que pudiera hacer preguntas, la mujer presionó un paño sobre su nariz y la puso a dormir. Unas horas más tarde, Teppei yacía en la cama sintiéndose enojado porque no pudo hacer nada para salvar a Charlotte. Recordó cómo descubrieron que fue Hartman quien la tomó, y cuando él y las chicas insistieron en ir tras ellos, Vincent les dijo que no lo hicieran. Él dijo que el problema era internacional y les aconsejó no involucrarse ya que podrían salir lastimados. En el presente, Teppei sostenía una foto de él mismo y sus padres en su mano, y su mente volvió al momento en que Charlotte lo abrazó y le pidió que no se olvidara de ella. Al día siguiente, Teppei fue a la escuela como de costumbre, pero estaba tan distraído por lo que había pasado que ignoró a Nezu cuando intentó hablar con él. Finalmente, él dejó la escuela y manejó a todos los lugares a los que había ido con Charlotte, recordando su tiempo juntos. Mientras Teppei estaba haciendo un viaje por el camino de los recuerdos, el tren real del reino de Holzheim estaba en camino a Rusia. Dentro de él, Charlotte despertó para encontrar a Hartman sentado frente a ella, tratando desesperadamente de parecer el sueño húmedo de alguien. Intentó moverse, pero se dio cuenta de que tenía las manos firmemente atadas detrás de la espalda, y por más que lo intentara, no podía liberarse. Hartman le dijo que no se preocupara y prometió que todo terminaría una vez que se deshiciera de Teppei. Esto la llevó a preguntar por qué estaba apuntando a Teppei, y él le dijo que era porque era el heredero del Imperio Arema. Dijo que no descansaría hasta aplastar a Shin y quitarle todo lo que poseía. Confundida, Charlotte intentó que Hartman le dijera por qué odiaba tanto a Shin, pero él se negó a decir más y la dejó al cuidado de sus dos nuevas mejores amigas que conoció en Arema Hills.
Esa tarde, Sylvia pasó por la mansión de Teppei para ver si Yu había localizado a Charlotte o encontrado alguna pista que los llevara a ella. Yu dijo que la única pista que encontró fue de una fuente no verificada y afirmaba que Charlotte estaba en el tren real rumbo a Rusia. Ambas chicas estuvieron de acuerdo en que la información podría llevarlas a una trampa, pero también sabían que era la única pista que tenían para encontrar a sus amigos. Más tarde esa noche, Teppei condujo hacia las instalaciones para encontrar a Seika esperándolo. Ella se sintió molesta por su estado de depresión y le preguntó qué había pasado con su espíritu de determinación. Ella le recordó lo que hizo cuando quería su aprobación, pero él le dijo que esta situación era diferente. Seika argumentó que no lo era, y dijo que si seguía insistiendo, encontraría una solución, porque esa era la única manera de salvar a Charlotte. Cuando él no respondió, ella se acercó y lo besó antes de que él se diera cuenta de lo que estaba pasando. Después de que ella se apartó, Sylvia salió de la casa y le dijo a Seika que era bastante valiente por besar a Teppei. Luego dirigió su atención a Teppei y lo abofeteó antes de comenzar a regañarlo por actuar como un debilucho patético. Le dijo que estaba avergonzada de cómo estaba actuando porque el Teppei que ella conocía no se habría rendido a pesar de las adversidades en su contra. Le informó que había querido regresar a su país con él para que pudieran salvar a Charlotte, pero después de ver su estado actual, cambió de opinión. Molesta, entró en la casa, así que Seika la siguió y cuando vio a Yu, le dijo que intentara hacer que Teppei saliera de su estado de depresión. Sylvia regresó justo en ese momento y le dijo a Yu que contaban con ella para convencer a Teppei de que se uniera a ellos. Después de que se fueron, Yu fue a la habitación de Teppei para hablar con él, pero él se negó a hablar, así que ella se metió en la cama con él. Intentó resistir, pero eventualmente cedió y permitió que ella descansara su cabeza en su regazo mientras hablaba. Ella dijo que entendía por qué él era así, pero le dijo que a menos que hiciera algo, seguiría culpándose por la difícil situación de Charlotte. También dijo algunas otras cosas que parecieron calmarlo, así que le preguntó si sabía dónde estaba Charlotte, a lo que ella respondió que sí. Sintiendo ánimo, le agradeció por ser amable con él, a diferencia de las dos loquillas que habían hablado con él antes que ella. Mientras tanto, en el tren, Josephine, tratando desesperadamente de que Hartman arara sus campos, preguntó si se desharía de Charlotte una vez que Teppei hubiera tomado el anzuelo. Hartman le dijo que no lo haría porque Charlotte aún le era valiosa, lo que pareció enfurecer a la pelirroja. Ella preguntó si todavía quería casarse con la princesa, pero él ignoró su pregunta y le deseó buenas noches. De vuelta en Japón, Sylvia fue a casa y le contó a su padre su plan de regresar a su país para salvar a Charlotte. Como era de esperar, él le dijo que no podía ir, pero Sylvia le suplicó que la dejara ir e incluso convenció a su hermana para acompañarla. Sin otra opción, Vincent acordó dejarla ir en el viaje, pero le dijo que tenía que regresar cuando todo terminara. Al día siguiente, antes de que Teppei saliera para la misión, él prometió a sus padres que haría lo correcto. Después de salir de casa, Teppei visitó a su abuelo y el anciano le pidió que abriera el paquete frente a él. Cuando lo hizo, se sorprendió al encontrar un fajo de dinero y Sashin le dijo que todo el fajo era 1.000.000 de yenes. Él dijo que muchas personas harían cualquier cosa por conseguir ese dinero. Luego sacó una espada y le dijo a Teppei que la fortuna era como una espada, que podía traer sustento o daño a quienes la empuñaban. Él le pasó la espada a Teppei y le pidió que le mostrara qué cortaría con ella, ya que cualquier decisión que tomara afectaría el futuro del grupo Arima. En el aeropuerto, Teppei conoció a Seika, y ella le preguntó si volaría al otro lado del océano a salvarla si la secuestraban. Teppei dudó en responder, así que ella le dijo que no era necesario y lo abrazó antes de que pudiera reaccionar. Teppei la abrazó de vuelta y después de que ella llorara hasta no poder más, él se apartó y le dijo adiós. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino y le dijo que si ella fuera secuestrada, él vendría a salvarla. Cuando el avión despegara, llamaría a Vincent y Alfred, solicitando su ayuda durante la operación de rescate, y ellos aceptaron. Unas horas más tarde, aterrizaron en Firmish, y cuando Sylvia vino a saludarlos, Teppei descubrió que ella era la capitana de una unidad de caballería. María declaró con orgullo que Sylvia había derrotado al capitán anterior para ganar su puesto, pero Sylvia intentó restarle importancia. Afortunadamente, Vincent apareció en ese momento y, después de dar la bienvenida a la pareja, los invitó a una fiesta esa noche. Durante la fiesta, Sylvia se escapó y fue a pararse afuera, así que Teppei fue a hacerle compañía. Mientras estaban juntos, comenzaron a conversar y Sylvia le mostró a Teppei el relicario que contenía la foto de su madre. Cuando él vio la foto dentro, comentó sobre lo mucho que Sylvia se parecía a su madre, lo que hizo que ella se sintiera tímida y cambiara rápidamente de tema. Ella propuso que tuvieran un duelo de práctica ya que había pasado un tiempo desde que cruzaron espadas, y él estuvo de acuerdo. Como todos sus duelos anteriores, este duró solo unos minutos, y Sylvia ganó. Después de que Teppei aceptó su derrota, ella le pidió que olvidara su compromiso, lo que lo sorprendió. Su razón fue que él había perdido contra ella 2 veces, y ella prefería a los chicos que fueran más fuertes que ella. Por supuesto, fue una mentira, pero antes de que Teppei pudiera cuestionarla, ella lo besó, dejándolo sin palabras. Al día siguiente, Teppei y los demás se reunieron para planificar la misión de rescate de Charlotte, ya que el tren haría una parada en Firmish antes de continuar su viaje.
Poco después, cuando el tren llegó a Firmish, Sylvia y la caballería estaban en la cima de una colina observándolos, y Sylvia pidió que el tren fuera detenido para que pudiera ser registrado. Como era de esperar, fue ignorada, así que Teppei comenzó a andar en su motocicleta junto al tren, pero los matones de Hartman empezaron a dispararle. Charlotte escuchó el alboroto que ocurría afuera, así que engañó a sus guardias y escapó de la habitación. Sylvia ordenó a sus tropas que abrieran fuego contra el tren para ralentizarlo, y mientras lo hacían, Charlotte miró por una ventana y llamó a Teppei. Sorprendentemente, cuando se quitó el casco, se dio cuenta de que era Alfred y no Teppei quien conducía la moto. Le dijo a Charlotte que la salvaría, y al momento siguiente condujo la moto cerca del tren para poder entrar desde la parte trasera que había sido abierta. Mientras tanto, Teppei estaba de pie en el puente, esperando a que pasara el tren para poder saltar por el agujero que las tropas de Sylvia hicieron en él. Esto era parte del plan de Sue, ya que ella esperaba que Hartman no detuviera el tren. Una vez adentro, noqueó al conductor haciéndose notar. Inmediatamente, Hartman ordenó a Josephine que retomara la sala de control, mientras los secuaces se encargaban de Sylvia y su caballería. De camino a la sala de control, Josephine se encontró con Charlotte y decidió usarla como cebo contra Teppei. Después de que su gente retomara la sala de control, empujó a Charlotte hacia Teppei e intentó dispararles. Antes de que pudiera apretar el gatillo, Hartman apareció y le disparó. Cuando ella preguntó por qué la traicionó, él dijo que sería un problema si ella todavía estuviera viva después de la misión, y luego le disparó de nuevo. Charlotte gritó y escondió su rostro en el pecho de Teppei cuando Josephine se desplomó, así que Teppei preguntó por qué haría algo tan cruel. La respuesta de Hartman fue una historia sobre su juventud y cómo le encantaba visitar hoteles de lujo en Haslering y hacer lo que mejor sabía hacer, carterista. Sin embargo, un fatídico día, Ishin lo atrapó robando y le dio una advertencia severa delante de todos los presentes. Hartman se había sentido humillado, así que juró ascender de rango y devolverle el favor a Ishin haciéndole lo mismo. Mientras Hartman hablaba, separó los vagones del tren, dejando a Sylvia y Alfred atrás para que no pudieran interferir. Satisfecho con lo que había hecho, reveló que había jugado bien sus cartas y estaba a punto de vengarse cuando Ishin anunció de repente que Teppei era su heredero. De repente, Teppei se lanzó hacia el hombre que sostenía su espada. Cuando se lanzó hacia Hartman, intentó dispararle, pero Teppei empujó su mano, haciendo que la bala rebotara en la pared y golpeara un cable. El cable cayó delante de Charlotte, quien gritó y retrocedió tropezando. Teppei corrió a salvarla, pero mientras la sostenía, Hartman llegó y le disparó a quemarropa. Teppei lanzó a Charlotte adentro y cuando ella se dio cuenta de lo que él había hecho, ella gritó su nombre mientras Hartman sonreía como el Joker. Finalmente, Hartman cortó las cuerdas que usaron para atar a Charlotte, y lo primero que hizo fue intentar abofetearlo, pero él atrapó su mano antes de que lo hiciera. Él le dijo que le contaría a todos en su país que la había salvado de Teppei, quien la había secuestrado. Charlotte argumentó que nadie le creería, pero él le aseguró que sí lo harían porque podía ser muy convincente. Al darse cuenta de que no tenía sentido hablar con él, Charlotte le pidió que tratara a Josephine, pero él dijo que no. Le dijo que si realmente estaba preocupada por Josephine, debería tratarla, así que Charlotte llevó a la mujer inconsciente en su espalda. Verla hacer esto hizo que Hartman se burlara de ella, pero la princesa no se inmutó y le dijo que si ella estuviera en el lugar de Jocelyn, Teppei trataría de salvarla. Hablando de Teppei, todavía estaba inconsciente y soñando con sus padres, pero cuando se despertó estaba sentado en su bicicleta con Sylvia y Alfred. Ellos le explicaron que la bala le había rozado el brazo. Sylvia preguntó dónde estaba Charlotte y él le dijo que estaba en el primer coche con Hartman. Luego, Alfredo señaló que su velocidad actual no les permitiría alcanzar al tren, ya que 3 personas iban en la bicicleta. Alfredo le pidió a Teppei que se bajara, pero él se negó, así que resolvieron la cuestión jugando piedra, papel o tijeras. Para su consternación, Alfredo perdió y se quedó atrás mientras Teppei y Sylvia se alejaban en la bicicleta tratando de alcanzar al tren. Mientras tanto, Charlotte estaba en un dilema sobre cómo tratar a Josephine, pero la suerte le sonrió cuando sus guardias aparecieron. Le aseguraron que podrían ayudar ya que previamente habían asistido a la escuela de medicina y luego llevaron a Josephine a la sala de operaciones, que el tren tenía por casualidad. Mientras trataban a Josephine, Charlotte les preguntó por qué abandonaron la escuela de medicina y le dijeron que fue porque no tenían dinero, lo que la hizo sentir mal. Comenzó a disculparse con ellos por no ser una mejor princesa, pero le dijeron que no había hecho nada malo. Justo en ese momento escucharon a alguien decir que Teppei se acercaba, por lo que Charlotte salió del quirófano para ver si era cierto. Por otro lado, Hartman se sorprendió al saber que Teppei aún estaba vivo y vio a Charlotte cuando comenzó a dirigirse hacia la parte trasera del tren. La princesa lo ignoró y corrió hacia la parte trasera del tren, donde la gente de Hartman estaba disparando a Teppei y Sylvia. Intentó detenerlos, pero Hartman apareció en ese momento y la detuvo. Al ver esto, Teppei le pidió a Sylvia que tomara los manubrios de la bicicleta y luego saltó al tren por las ventanas como un doble de acción.
Le aseguró a Sylvia que regresaría con Charlotte, así que ella se echó hacia atrás justo cuando los hombres comenzaron a dispararle. Hartman les ordenó centrarse en Teppei e intentó irse con Charlotte, pero la princesa lo engañó y se escapó. Mientras la perseguía, Teppei se enfrentó a los secuaces y se aseguró de que todos estuvieran en el mismo lugar cuando separó los coches. Mientras tanto, Hartman alcanzó a Charlotte y comenzó a amenazarla con un arma, pero Teppei apareció, así que cambió su atención a él. Intentó usar a Charlotte para amenazarlo. Pero Teppei le pidió que se mantuviera tranquila, prometiendo salvarla. Hartman le dijo que no se envalentonara, pero Teppei ignoró sus palabras y le dijo que había malinterpretado lo que sucedió entre él y su abuelo. Hartman argumentó que no lo había hecho, pero Teppei juró que sí, después de lo cual explicó que Eishin solo había estado tratando de ayudarlo. Él dijo que las cosas que su abuelo dijo ese día estaban destinadas a hacerlo esforzarse por cosas mayores y no hacerlo sentir humillado, pero Hartman se negó a escuchar. Siguió insistiendo en que era una mentira, y antes de que Teppei pudiera detenerlo, presionó el detonador en su mano y voló la sala de control. La explosión provocó un incendio, y mientras se extendía, Teppei le pidió a Hartman que se fuera con ellos. Hartman le dijo que no quería y, para enfadarlo, reveló que era responsable de la muerte de sus padres. Para su sorpresa, Teppei le dijo que lo perdonaba y lo desarmó fácilmente cuando intentó dispararle. Aún así, se negó a aceptar que había sido derrotado e intentó discutir con Teppei, por lo que Teppei le dio un puñetazo en la cara. Al momento siguiente, el tren comenzó a descarrilar, así que Teppei llevó a Charlotte y saltó del coche. Sylvia los atrapó antes de que tocaran el suelo, y Alfred agarró a Hartman cuando fue lanzado fuera del tren. Sin embargo, el hombre vengativo lo arrojó al río, y Hartman no intentó nadar a la superficie. Cuando Sylvia detuvo la bicicleta, Charlotte saltó a los brazos de Teppei. Sylvia observó la escena con horror, y cuando no pudo soportarlo más, los llamó por ser cultos. Más tarde, Josephine se despertó y encontró a Hartman durmiendo junto a su cama y tomándole de la mano. Unos días después, regresaron a Japón y asistieron a una fiesta que el club social organizó para darles la bienvenida. Seika arrastró de inmediato a Teppei a la pista de baile, y después de eso, él se turnó para bailar con las otras chicas, lo que las hizo felices. Eso es todo por el video de hoy. No olvides visitar nuestro canal para ver si tu anime favorito ha sido resumido.